En mi graduación, las sillas reservadas para mi familia quedaron vacías, y días después mi madre exigió 9.400 € para el 15 de mi hermana. El dinero de la familia se comparte. Le envié un emoji de dinero, su amor maternal se convirtió en fraude y esa noche la policía detuvo la música y su secreto dejó de ser familiar. El día que subí al escenario para recibir mi diploma, vi el hueco exacto donde debería haber estado mi familia, 3 sillas alineadas con sus nombres escritos y ni una sola persona ocupándolas. Ni flores, ni mensajes, ni un llegamos tarde. Y aún así, mientras el auditorio aplaudía, yo sentía que lo que más hacía ruido era ese vacío. Días después entendí que para ellos mi logro valía menos que una fiesta, porque apenas 3 jornadas más tarde mi madre me escribió exigiendo 9.400 € para el 15 de tu hermana y remató con una frase que me perforó: el dinero de la familia se comparte. Lo que no sabía era que yo guardaba mi propio secreto, llevaba meses ahorrando en silencio, no para ellos, sino para independizarme de una vez. Su mensaje me cayó como una piedra en el estómago, pero lo que vino después me golpeó aún más. El emoji de dinero que le envié como respuesta seca fue mi forma de cortar un cordón que llevaba años estrangulándome. Si te gustan las historias de herencias, dinero y secretos familiares, dale like a este video y suscríbete al canal ahora mismo. Así YouTube no te ocultará las próximas historias de las que es imposible callar. Me acuerdo de la escena con claridad. Estaba sentado en el sofá, aún con el diploma apoyado en la mesa del salón, cuando escuché la vibración del móvil. Esperaba, quizá, un perdón por no ir, una excusa tonta, algo. Pero lo que leí fue una orden, un monto y una justificación que olía a obligación disfrazada de cariño. Mientras ellos celebraban la idea de un 15 ostentoso, yo repasaba cada turno extra, cada noche estudiando en una biblioteca fría, y cada vez que me dijeron que para estudiar no hacía falta tanto drama. Un nudo se me formó en la garganta, pero al mismo tiempo algo dentro empezó a endurecerse, como si finalmente entendiera mi lugar en su ecuación. Respondí con ese emoji porque ya no tenía energía para discutir. Le envié el dinero porque quería demostrar, más a mí que a ellos, que no me debían nada. Y después cambié la cerradura, un acto pequeño pero simbólico, un aviso de que esa casa, ese espacio, ya no era territorio de exigencias ajenas. Lo que no imaginé era que esa misma decisión sería el primer ladrillo de una avalancha. No habían pasado 48 horas cuando la policía tocó a mi puerta. 2 agentes, serios, preguntando por mi salud mental, diciendo que mi madre había asegurado que yo estaba perdiendo la razón y que podía hacerme daño. El contraste era absurdo, yo con mi diploma recién colgado, mi casa ordenada, mis cuentas en regla, y ellos con la sospecha plantada por la mujer que un día me prometió proteger. Aún así, los agentes fueron correctos, miraron alrededor y se marcharon con un "no vemos nada raro aquí". Pero sí lo había, solo que todavía no había salido a la luz. Yo no lo sabía aún, pero mientras ellos se iban, 2 tarjetas de crédito seguían acumulando deuda a mi nombre, abiertas con mi número fiscal, usadas para pagar DJ, banquete, decoración y vestidos del 15. Detrás de esas transacciones había una mentira más grande, mi madre usando mi identidad como si fuese suya, como si mi nombre fuera otro mueble que podía mover sin consultarme. Y ahí empezó la verdadera historia, la que explotaría en una fiesta llena de luces y música, justo cuando todo el mundo grababa con el móvil. Esa noche entendería que algunas celebraciones no son fiestas, son escenarios donde se cae la máscara. Y la de mi madre estaba a punto de resbalar frente a todos. Crecí en un piso pequeño en Vallecas, en una familia donde el dinero siempre fue como un visitante incómodo, nunca se quedaba mucho tiempo, pero cuando aparecía, todos se comportaban como si lo hubiéramos conquistado con sangre. Mi madre, Laura, era la autoridad absoluta en casa. Mi padre trabajaba como repartidor, poco hablaba y casi nunca opinaba. Y yo, desde los 16, hacía de todo: camarero, dependiente, tareas por encargo en el barrio, cualquier cosa que me permitiera estudiar sin sentir que era una carga. A los 22 conseguí una beca parcial para terminar mis estudios de informática. Todavía la recuerdo pegada con imanes en la nevera mientras mi madre decía que la universidad es para los que pueden no trabajar, como si yo hubiera cometido una falta grave por intentarlo. Aún así,
cada euro que entraba a mis manos era para la casa, luz, gas, el alquiler cuando tocaba un mes difícil. Y si alguna vez me atrevía a quedarme con algo para mí, aparecía la frase que me acompañó como sombra: aquí el dinero de la familia se comparte. Ese se comparte siempre significó lo das tú. Mi hermana Mariana era la favorita desde que nació. 13 años menor que yo, rodeada de atención, excusas y regalos. Mientras yo hacía malabares con apuntes y turnos nocturnos, ella tenía clases de baile, inglés, maquillaje profesional, todo lo que una adolescente pudiera pedir. Y aunque yo también la quería, no podía evitar sentir ese tirón silencioso: yo era el que proveía, ella era la que recibía. Durante los últimos 2 años, mi rutina fue una coreografía agotadora: levantarme a las 6, ir a la universidad, trabajar en una tienda de informática hasta la noche, volver a casa, cenar algo rápido y estudiar con la cabeza apoyada en una taza de café. A veces me dormía encima del teclado. Mi madre rara vez preguntaba cómo iba, pero siempre sabía cuándo cobrarme algo. Si yo mencionaba cansancio, respondía con un pues trabaja menos y aporta más. Si decía que necesitaba un fin de semana libre, se quejaba de que solo pensaba en mí. Y cuando recibí la beca final para completar el proyecto de graduación, ella soltó un comentario en la cocina que aún me arde: a ver si no la pierdes como todo lo demás. Mientras tanto, el 15 de mi hermana era el tema principal de conversación en casa. Vestido, salón, DJ, fotógrafo, invitaciones, como si organizaran una boda real. Yo escuchaba todo desde la puerta antes de irme a trabajar, y aunque nadie lo decía, todos esperaban que yo pusiera el dinero grande. Mi madre hablaba como si ya lo tuviera asegurado: con lo que ganas, te sobra. Tu hermana se lo merece. Lo que nunca mencionaba era que mis ganancias eran horas extras, trabajos que aceptaba sin dormir, y el ahorro que guardaba para poder independizarme por fin. El día de mi graduación, el conflicto explotó en silencio. Yo llevaba semanas invitándolos. Imprimí 3 pases especiales, les mandé fotos del campus, les conté mi proyecto final. Mi padre dijo: a ver si puedo, que era su forma de decir mejor no hablo. Mi madre solo preguntó a qué hora terminaba, como si fuera una molestia más en su agenda. Pero aún así, yo esperaba. Esperaba que se sentaran ahí, que me miraran al menos una vez con orgullo. Las sillas vacías me dijeron todo. Y sin embargo, lo peor vino después. 3 días más tarde, mi madre me escribió para pedirme 400 euros urgentes para cerrar pagos del 15. Ni un felicitaciones, ni un cómo te fue, nada. Solo el número, la orden y la frase que siempre usaba para justificar cualquier abuso: el dinero de la familia se comparte. Ese día entendí que para ella yo no era un hijo que se había graduado, era una cuenta bancaria ambulante. Una herramienta. Pero lo más extraño fue que, durante esa semana, empecé a notar llamadas perdidas del banco. Correos extraños. Notificaciones que no encajaban con mis gastos. Un día recibí un mensaje que decía: compra en Salón Luz y Estilo, 750 euros. Otro de contrato DJ, 400 euros. Y luego tarjeta nueva activada. Yo no había contratado nada. No tenía ninguna tarjeta nueva. Pero todos los cargos tenían mi nombre. Pensé que era un error administrativo. Nunca imaginé que era el inicio de un fraude cometido desde mi propia casa. Y menos aún que la firma utilizada para esas tarjetas sería idéntica a la mía. Justo ahí, el problema dejó de ser solo económico, se convirtió en una traición. Y la fiesta que estaban preparando sería el escenario donde todo terminaría explotando frente a todos. Porque cuando la familia te exige hasta la identidad, no queda mucho que puedan quitarte, excepto la verdad. La llamada que marcó el quiebre llegó un jueves por la tarde. Yo estaba revisando mi cuenta bancaria porque otra notificación rara había saltado: pago aprobado, banquete real, 280 euros. Sentí un sudor frío en la espalda. Tomé el teléfono y marqué a mi madre, intentando mantener la calma mientras la llamada sonaba. Contestó con esa voz suya que usaba cuando fingía estar ocupadísima. ¿Qué pasa ahora?, dijo sin saludar.
Quiero que me expliques estas compras, dije. Están a mi nombre. Y son del 15. Hubo un silencio de apenas 2 segundos, pero se sintió como si ella estuviera decidiendo qué mentira usar. Ah, eso. Sí, usamos tus datos, respondió como si hablara del clima. Pero es por tu hermana. Te ayudamos a construir crédito. No seas dramático. ¿Me ayudan falsificando mi firma? Mi voz tembló, no de miedo, sino de rabia. Mi madre chasqueó la lengua, molesta. Ay, por favor. Siempre haces un escándalo por nada. Tú eres el mayor. Tienes más obligaciones. Y todo lo que tienes lo tienes por nosotros. ¿Por ustedes? Sentí que el aire se me atragantaba. Me he pagado todo solo desde los 16. ¿De verdad vas a empezar con eso? Rió, pero esa risa era el sonido exacto de una soga apretándose. Tu hermana necesita esa fiesta. Es un momento único. ¿Y tú vas a arruinarlo por unos papelitos? Ese papelito será mi identidad, mi crédito, mi futuro. Tragando saliva, le dije. Quiero que me digas ahora mismo cuántas tarjetas abrieron. 2, contestó, sin rastro de vergüenza. Pero si tú fueras agradecido, no habría problema. Ese fue el instante en que algo dentro de mí se apagó. Y algo más oscuro se encendió. Me levanté del sofá, cogí el móvil y dije. Voy a cancelar todo esto. Y también voy a denunciar. Mi madre soltó una risa incrédula, hiriente, casi burlona. ¿Denunciar? ¿A tu familia? Lo dijo como quien desafía. A ver si te atreves. Nadie te va a creer. Y si lo haces, olvídate de nosotros para siempre. Eso ya lo tengo bastante asumido, respondí. Y colgué. Ese mismo día pedí cita en el banco. Llevé todos los cargos extraños, capturas, notificaciones y la copia de la tarjeta que jamás había solicitado. La empleada del banco, una mujer joven con gafas rojas, frunció el ceño al revisar los documentos. ¿Quién firmó esto? Preguntó. No yo, respondí señalando la firma que pretendía imitar la mía. La firma no coincide, y el documento fiscal está copiado, no escaneado. Esto parece falsificación. Mi madre usó mis datos, solté casi sin aire. Ella respiró hondo. Bajó la voz. Necesito que lo diga en voz alta para iniciar el protocolo. Mi madre cometió fraude a mi nombre, repetí, sintiendo un temblor por primera vez. La empleada me miró con una mezcla de pena y formalidad. Tomó notas, me explicó los pasos, y justo cuando estaba firmando la denuncia interna, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre: si cancelas algo, te saco de la familia. No vas a tener donde caer muerto. Le saqué una foto. La empleada la guardó como evidencia. Ahora sí, dijo. Esto ya es una investigación. Cuando salí del banco, el aire me golpeó con una claridad nueva. Había hecho algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer: poner límites. Pero el verdadero quiebre no llegó ahí. Llegó 2 días después. Esa noche, mi madre me llamó sin avisar. Yo estaba cenando un plato de pasta fría, muerto de cansancio. Contesté porque, a pesar de todo, una parte de mí aún esperaba que pidiera perdón. Pero su voz entró como un cuchillo. Eres un desagradecido. Y eres cruel. ¿Qué clase de hijo hace esto? Dijo, casi escupiendo las palabras. Por tu culpa está todo atrasado. Por tu culpa estamos quedando mal con el salón. ¿Crees que vas a hundirnos así? Pues no. Voy a decir lo que tengo que decir. ¿Qué cosa? Pregunté, ya tenso. Que estás inestable. Que necesitas ayuda. Que estás obsesionado conmigo. ¿Quieres jugar a denunciar? Juguemos, dijo. Ya llamé a la policía. ¿Qué? Me levanté de la silla. ¿Qué dijiste? Que estás en crisis. Que estás actuando raro. Que temo por tu seguridad. ¿Qué? ¿Qué dices? Me quedé sin palabras. Así que cuando toquen la puerta,
no digas que no te avisé. Y si la fiesta se arruina, será tu culpa. Colgó. Me quedé quieto. El silencio pesaba. Y 5 minutos después, sonaron los golpes en la puerta. Policía. Abran. Cuando abrí, 2 agentes estaban allí. Yo con mis zapatillas, la pasta fría en la mesa y el diploma colgado en la pared. Ellos me miraron con cierta tristeza. Recibimos un aviso de un familiar, dijo uno. Queríamos comprobar que todo esté bien. Les dejé pasar. Revisaron. Vieron mi vida organizada, tranquila, normal. No vemos ningún riesgo, dijo el otro. Pero si vuelve a pasar, avísenos. Asentí. Ellos se fueron. Yo cerré la puerta. Y, finalmente, lloré. Porque ese fue el punto exacto en el que entendí la gravedad. Mi madre estaba dispuesta a destruir mi reputación, mi estabilidad mental y hasta mi seguridad con tal de no asumir su propia falta. Ese día, por primera vez, pensé realmente que estaba solo. Y sin embargo, no sabía que lo más fuerte estaba por venir. La noche del 15, cuando la música se detuvo, los invitados se quedaron en silencio y la verdad salió a la luz en medio de una pista llena de luces rosadas. Ahí, frente a todos, mi madre dejaría de ser una autoridad intocable. Y se convertiría en lo que realmente era, alguien que había cruzado una línea que nunca debió cruzar. Los días posteriores a la visita de la policía fueron una mezcla rara entre silencio y tensión. No dormía bien. Cada sonido en el pasillo me hacía pensar que alguien volvía a tocar la puerta. Había algo en esa mezcla de mentira y manipulación que me dejó con un temblor interno, como si después de tantos años de aguantar, mi cuerpo por fin entendiera que la amenaza venía de adentro, no del mundo. Y aún así, seguía funcionando, me levantaba, iba a trabajar, comía cualquier cosa rápida y pasaba horas revisando mis cuentas para entender hasta dónde llegaba el daño. El banco avanzó rápido con la investigación. Me llamaban casi a diario para confirmar cargos, direcciones, firmas. Yo contestaba con la sensación de estar desempacando cajas llenas de golpes que no sabía que tenía. Aprendí que habían usado mi número fiscal 2 veces para solicitar tarjetas, que habían enviado documentación falsa con mi firma editada, y que habían puesto mi dirección para recibir los sobres. En cada llamada veía cómo el fraude crecía como una grieta que se extiende sin que puedas detenerla. Mientras tanto, en casa de mis padres, el discurso era otro. Lo sé porque mi tía me escribió un audio largo en el que decía que estaba rompiendo a mi madre de dolor. Que Mariana lloraba porque su fiesta peligraba. Que yo siempre había sido difícil. Escuché el audio entero sin responder. No quería justificarme frente a gente que siempre creyó la versión más conveniente. Me refugié en mi rutina. Llegaba del trabajo y me servía un plato de arroz recalentado, o un sándwich mal hecho. Encendía la tele sin verla. Revisaba una y otra vez la carpeta de evidencias que el banco me había pedido juntar, mensajes, correos, capturas, registros de llamadas. A veces me quedaba sentado en el borde de la cama, con las manos en la cara, pensando en cómo había llegado a esto. ¿En qué momento la relación con mi madre dejó de ser difícil y pasó a ser peligrosa? Y mientras yo intentaba recuperar mi vida, ella preparaba la fiesta como si nada. Pasaban fotos por el grupo familiar, el salón con luces rosadas, los centros de mesa, el escenario para el vals, el vestido colgado en un maniquí. Nadie mencionaba mi nombre. Nadie preguntaba si iba a ir. Nadie decía que yo estaba siendo investigado por cargos que no había cometido. Parecía que mi ausencia era el detalle más insignificante del evento. El día anterior al 15 recibí una llamada del banco. Una voz formal me dijo: hemos revisado todo. Los documentos falsificados son suficientes para activar una denuncia penal. Necesitamos su autorización para transferir el caso a la policía. Me quedé en silencio unos segundos. No porque dudara, sino porque sentí el peso de pronunciarlo. Sí, dije finalmente. Autorizo. También queremos avisarle que el uso de sus datos fiscales continúa activo. Creemos que podría haber nuevas solicitudes. ¿Tiene sospecha de quién pudo hacerlo? Por primera vez dije su nombre en voz alta.
Mi madre. Hubo un silencio del otro lado. Uno de esos silencios que confirman que lo que dices no es normal, pero tampoco extraño para quien trabaja en fraude todos los días. Entendido. Le enviaremos la copia del informe, respondió finalmente. Colgué. Y esa tarde, por primera vez, no sentí culpa. Sentí algo parecido a claridad. Esa noche, sin embargo, mi hermana Mariana me llamó. No mi madre, mi hermana. No lloraba. No gritaba. Sonaba, neutra. ¿Vas a venir mañana? Preguntó. No, respondí. Mamá dice que odias a la familia. No odio a nadie. Solo estoy cansado de que usen mi nombre. Da igual. Igual va a salir todo bien. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando la pared, sintiendo ese hueco extraño entre la rabia y la pena. Mi hermana era adolescente, vivía en un mundo donde todo giraba alrededor de su fiesta. Nunca imaginaría que esa fiesta sería el escenario donde la verdad se abriría como una cortina. A la mañana siguiente, el informe del banco llegó a mi correo. Lo imprimí. Lo puse en una carpeta. Lo dejé en la mesa por si lo necesitaba. No planeaba ir al salón, pero algo en mi interior me decía que, si el sistema hacía su parte, esa noche iba a pasar algo grande. Y pasó. A las 9, cuando yo estaba lavando platos, mi móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. Estamos en el salón, Luz Imperial. Necesitamos que esté disponible en caso de confirmación. Era la policía. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me senté en la silla con las manos sudando. Imaginé el salón lleno, la música alta, las luces, la gente grabando, mi madre sonriendo como si nada estuviera mal, y los agentes entrando a detener el desastre. No veía lo que ocurría, pero podía sentir cómo el aire cambiaba. Como si la calma que había intentado construir se preparara para romperse otra vez. No sabía exactamente qué iban a descubrir dentro, pero intuía la magnitud. Y aunque no estuve allí, sé el momento exacto en que la música se detuvo, porque mi hermana me llamó un minuto después con la voz entrecortada y un ruido enorme detrás, murmullos, sillas arrastrándose, gritos. ¿Qué hiciste? Fue lo único que dijo, llena de rabia, sin saber que esa pregunta no debía hacérmela a mí. Porque yo no había hecho nada más que protegerme. Y todavía faltaba la parte más dura, la que revelaría el secreto que mi madre llevaba años escondiendo detrás de su amor maternal. La parte que no solo explicaría el fraude, sino por qué ella necesitaba tanto dinero, tan rápido, y por qué estaba dispuesta a arruinarme para conseguirlo. Esa verdad salió a la luz cuando la policía abrió una carpeta que no estaba a mi nombre, sino al suyo. Una carpeta que había estado ocultando más que compras y fiestas. Lo que siguió esa noche cambió por completo el mapa de nuestra familia. Y aún así, faltaba la parte que de verdad me liberaría. La mañana después del 15, me desperté con 27 llamadas perdidas, mi tía, mi madre, un número desconocido, Mariana, otra vez mi madre. No respondí ninguna. Me quedé sentado en el borde de la cama, con el informe del banco aún sobre la mesa, como un recordatorio de que el día anterior no había sido un sueño ni un ataque de dramatismo, había sido la consecuencia inevitable de años tragando cosas que nunca debí tragar. A las 10 en punto sonó el timbre. Me asomé por la mirilla, 2 agentes. Los mismos de aquella noche en que mi madre intentó declararme inestable. Abrí. Esta vez no traían preocupación en la cara, traían papeles. Venimos a entregarle una copia del procedimiento, dijo uno. Ya confirmó el banco. También encontramos documentación en el salón que coincide con lo denunciado. Me extendieron un sobresellado. Dentro había capturas impresas, movimientos de dinero y una lista de pagos que mi madre había hecho durante meses usando mis datos. Pero lo que me dejó helado fue la última hoja, un documento que yo no conocía. Un contrato de préstamo firmado por mi madre, con mi identidad. A mi nombre. Una deuda de casi 14.000 euros, pendiente de los primeros pagos. Esto no es mío, susurré, aunque ya lo sabía. Lo sabemos,
dijo el agente. Y eso empeora el caso para ella. Pero hay algo más. Sacó una carpeta más gruesa. La abrió. Había extractos, notificaciones judiciales, cartas no respondidas. Un nombre que yo jamás había visto, un despacho de abogados reclamando cuotas atrasadas desde hacía más de un año. Y entonces entendí. No era solo el 15. No era solo el lujo. Era un agujero enorme, viejo, oculto, que mi madre intentaba tapar con cualquier cosa, incluso conmigo. Ella acumuló deuda personal durante años, explicó el agente. Deuda que ocultó cambiando titulares. Usted fue el último. Me quedé en silencio. No sabía si sentir rabia, pena o alivio. Era una mezcla rara de todas. Los agentes se fueron. Y por primera vez en semanas, la casa quedó en silencio. Un silencio que no pesaba, descansaba. Esa tarde, mi hermana Mariana apareció sin avisar. Tocó la puerta fuerte, como si quisiera atravesarla. Cuando abrí, tenía los ojos hinchados, el vestido del 15 doblado bajo el brazo y la voz rota. No sabía nada, me dijo sin mirarme. Mamá dijo que tú querías arruinarme la fiesta. Pero anoche escuché cuando los policías le preguntaron por las tarjetas. Y cuando le preguntaron por el préstamo. Ella no dijo nada. Se quedó callada, mordiendo el labio, como si estuviera descubriendo por primera vez que nuestra madre no era una figura sagrada, sino una persona capaz de romper a quienes decía querer. ¿Por qué hizo esto?, preguntó. Porque no sabía cómo detenerse, respondí. Y porque nadie le había dicho que no. Mariana dejó el vestido sobre mi mesa. Lo extendió despacio, como si fuera una bandera blanca entre nosotros. Yo no quería que pagaran cosas así, susurró. Solo quería una fiesta normal. La miré, y por primera vez no vi a la niña mimada, sino a alguien atrapada en las consecuencias de decisiones que no le pertenecían. Puse mi mano sobre su hombro. Tú no tienes la culpa, le dije. Ella asintió. Luego levantó la vista, llena de una tristeza adulta que no debería tener a sus 13 años. ¿Vas a hablar con mamá? Pensé en la carpeta, en la policía, en el contrato falso, en las sillas vacías de mi graduación. Pensé en todos los el dinero se comparte que en realidad significaban tú cargas con todo y callas. No por ahora, respondí. A veces la distancia es la única forma de poner un límite. Mariana me abrazó. Fue un abrazo torpe, inesperado, sincero. Luego se fue caminando despacio, como si entendiera que aquel día también era un antes y un después para ella. Cuando cerré la puerta, respiré hondo. Miré mi diploma, el informe del banco y la factura del cerrajero clavada en el corcho. Las tres cosas juntas parecían formar una frase que no sabía que necesitaba leer, esta vez es por ti. No hubo reconciliación dramática. No hubo discursos. Mi madre firmó un acuerdo con el banco semanas después, obligada por la denuncia. Pagó lo que debía. No me llamó. Yo tampoco la busqué. Y aunque duele, no duele como antes. Duele limpio. Como una herida que por fin empezó a cerrar. Un domingo ordené mi mesa y encontré los pases de mi graduación. 3 tarjetas con sus nombres. Las miré un segundo y después las dejé dentro de un cajón que ya no me pesa. Ese fue el día en que entendí algo sencillo, la libertad no siempre llega como un aplauso, a veces llega como un portazo que no se vuelve a abrir. Y vale cada euro que costó. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.